Muy buenos días, queridos hermanos y alumnos del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a continuar con las clases del curso de programas auxiliares. Hoy vamos a reflexionar brevemente acerca de la organización de un proyecto misionero. Normalmente en las iglesias, hermanos, lo que se suele hacer es viajes misioneros. Normalmente se suelen hacer uno o dos al año a lugares apartados de la ciudad, de provincias normalmente, donde se puede llegar a hacer algún tipo de trabajo evangelístico apoyando a alguna iglesia local con la que se tenga contacto. El objetivo de esta clase, hermanos, no es hacer ningún juicio de valor sobre los esfuerzos misioneros que realizan las iglesias locales. Lo que queremos hacer con esta clase es presentar una perspectiva más amplia, una visión tal vez un poquito más fresca, diferente, del trabajo tradicional que se suele hacer en los departamentos de misiones, las comisiones misioneras o los ministerios de misiones dentro de las iglesias locales. ¿Por qué un proyecto misionero? ¿Qué es un proyecto misionero? ¿Existe algún fundamento bíblico para esto? ¿Hay algún tipo de nivel de proyecto misionero? ¿Cómo se encaja, cómo engrana esto con la labor de la iglesia local? ¿Cuál es el papel de las agencias misioneras? ¿Y cuál es el papel de la iglesia local? Son cosas que vamos a tocar en esta oportunidad y estoy seguro que todos los que estamos aquí pues ya tenemos algún tipo de acercamiento a algún proyecto misionero. Tal vez hemos sido parte de uno, hemos ido de viaje misionero. En mi caso personal he ido a muchos viajes misioneros. Desde que llegué a la iglesia partíamos y hacíamos viajes misioneros. He participado en viajes misioneros como asistente, como colaborador, luego como organizador también. Y vamos a tratar de entender qué es lo mejor que podemos hacer para que estos esfuerzos misioneros puedan redituar todo el esfuerzo, el gasto, la inversión que se realiza en ellos. En primer lugar, ¿qué es un proyecto misionero? ¿Sí? Lo podríamos definir de una manera bastante sencilla. Es una iniciativa ministerial planificada y organizada con el propósito de ser una de las expresiones de cómo la Iglesia busca llevar adelante la Gran Comisión. ¿Sí? En ese sentido, al estar relacionado a la Gran Comisión, pues tiene que involucrar labores de evangelismo, labores de discipulado y, por qué no, labores de plantación de iglesias, lo cual vamos a ver en su determinado momento. Ahora, ¿qué es lo que diferencia un proyecto misionero de algún esfuerzo misionero eventual que se pueda hacer? Bueno, básicamente hay algunas iglesias que tienen algunas iniciativas misioneras como ferias, festivales, como viajes misioneros. Algunas tienen un muy buen cronograma, es decir, al año tienen meses especiales donde se realizan labores con respecto a misiones, incluso invitan expositores, incluso tienen viajes ya planificados, ya programados en el año, en el cual equipos de la iglesia salen a hacerlo. Otras iglesias tal vez no tienen ese nivel de organización y simplemente pues realizan alguna vez, en algún momento, de manera eventual, algún viaje misionero. Lo que queremos hacer aquí es esquematizarlo un poco más, organizarlo de alguna manera y, como todo proyecto que se precie de serlo, pues busca satisfacer una necesidad y requiere de una adecuada planificación y consideración, tanto de las actividades previas, durante la ejecución del proyecto y después del proyecto misionero. Como queremos pensar en términos de un proyecto misionero, pues esto tiene que ser bíblico, tiene que estar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tiene que apuntar a lo que la Biblia dice que tenemos que apuntar y obviamente tiene que ser con respecto a la Gran Comisión, tiene que ser realista, es decir, algo que la iglesia local en sus capacidades, tanto económicas como logísticas, como de recursos humanos, pueda realizar. No tiene sentido elaborar un proyecto muy ambicioso si luego no se puede ejecutar porque no tenemos los recursos. Y tiene que ser medible, es decir, una vez que se haya terminado la ejecución del proyecto, es decir, que se haya ido a lugares, se hayan hecho las actividades programadas para tal efecto, se pueda medir la eficacia, a cuántas personas alcanzamos, a cuántas discipulamos, cuál ha sido el beneficio para la iglesia local, si es que hemos ido a apoyar a una iglesia local o si es que se ha plantado una iglesia, cuál es el beneficio que se ha obtenido con la inversión que se ha hecho en tanto a dinero, pero también en tanto a tiempo, en cuanto a recursos humanos que estamos involucrando en ese proyecto. Ahora, en cuanto a los proyectos misioneros en sí, hay muchos niveles de cómo pueden hacerse. Se puede realizar de manera personal,
esfuerzos misioneros, se pueden realizar de manera grupal también, es decir, ministerios o grupos de hermanos salen para realizar algún tipo de esfuerzo. Se puede realizar también a nivel de toda la congregación, toda la iglesia local, o a nivel de muchas iglesias. Muchas congregaciones se unen para poder abordar un solo proyecto de gran envergadura. ¿Por qué es necesario un proyecto misionero? Bueno, en primer lugar porque a los creyentes, por defecto, hermanos, y tenemos que confesarlo, nos cuesta un poco salir de la zona de confort, y a menos que la iglesia intencionalmente planifique y desarrolle viajes de misiones, pues la iglesia por sí misma no lo va a hacer, no lo va a hacer. Son necesarios los proyectos misioneros también porque la iglesia necesita involucrarse en el cumplimiento de la gran comisión y necesita involucrarse de una manera más profunda. No solamente es suficiente dar finanzas para las misiones, y está bien hacerlo y es una buena práctica. Toda iglesia debiera estar involucrada o debiera de involucrar parte de su presupuesto anual en apoyar a las misiones, pero no es suficiente. Porque no es suficiente tampoco que la iglesia ore, y es bueno que la iglesia tiene que orar por sus misioneros o por otros misioneros o por las naciones no alcanzadas, pero no es suficiente, sino que la iglesia también tiene que estar involucrada en ir, y tal vez no podamos ir tan lejos o no podamos ir de manera permanente a algún lugar en el campo, pero estableciendo proyectos realistas, medibles y bíblicos, podemos de alguna manera llegar a alguno de los niveles establecidos en Hechos capítulo 1, verso 8, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. A alguno de esos niveles podemos llegar con la palabra de Dios para realizar algún trabajo misionero, involucrándonos, vuelvo a repetir, más que financieramente, más que con oraciones, con nuestra propia presencia, yendo a llevar la palabra. ¿Por qué un proyecto misionero? Porque es necesario que los esfuerzos misioneros se hagan sostenibles en el tiempo. No encuentro mucho sentido poder hacer un viaje al año a una localidad a la cual luego no voy a volver más. Y a menos que haya una iglesia local allí que se encargue de los frutos que se hayan obtenido, pues es un esfuerzo realmente tirado al aire, porque al no regresar y al no tener un plan de seguimiento posterior en el cual como iglesia local nos comprometamos con ese lugar al cual estamos yendo, pues probablemente los frutos que se hayan podido obtener o se van a perder o simplemente no se va a poder aprovechar lo que se ha obtenido allí. Entonces se necesita hacer sostenible ese esfuerzo. Por lo tanto, un proyecto misionero, si bien es cierto, puede involucrar viajes, y lo más probable es que sí lo haga, es más que un viaje misionero. Involucra un viaje misionero, pero implica mucho más que eso. Involucra todo un proceso sostenido. Porque nos ayuda a pensar de una manera integral en el ministerio, ¿sí? Nos ayuda a pensar porque, vuelvo a repetir, muchos de los viajes misioneros, obviamente por la extensión de tiempo, no podemos quedarnos demasiado tiempo en un lugar porque los hermanos tenemos que regresar, muchos tienen que regresar a trabajar y cosas por el estilo. Se aprovechan muchas veces feriados o fin de año para ir a un viaje misionero. Y obviamente esa corta extensión de tiempo solo nos da tiempo para evangelizar y tal vez por ahí dar un poco de palabra si es que estamos yendo a una iglesia local. No es suficiente. Tenemos que pensar en el ministerio de manera integral, en términos de evangelismo, discipulado, de levantamiento de líderes para plantación de iglesia, y eso demanda obviamente mucho más tiempo, demanda probablemente varios viajes a un solo lugar, demanda un proyecto, una secuencia de pasos establecida que nos llega a lograr los objetivos que nos hemos trazado en una localidad determinada para satisfacer una necesidad puntual. Sí, eso es importantísimo. Ahora, ¿por qué un proyecto misionero? Algo que tenemos que tener en cuenta es que el proyecto misionero aglomera varias actividades, ¿sí? Puede incluir la identificación de una zona en necesidad, puede incluir viajes exploratorios para conocer la localidad, para conocer la idiosincrasia cultural, espiritual, puede incluir también una elaboración de presupuesto para saber cuánto nos costaría hacer viajes a ese lugar, o tal vez cuánto costaría enviar a un misionero para que vaya a hacer una prelabor de campo ahí, en ese lugar, y después establecerse en ese lugar, cuánto nos costaría hacer actividades evangelísticas en ese lugar, cuánto nos costaría invertir en llevar materiales para un discipulado adecuado. Entonces, es un proyecto que implica no solo un viaje misionero, puede implicar varios viajes al mismo lugar, mucho esfuerzo y dedicación, y por lo tanto tiene que ser obviamente concienzudamente planificado, ¿sí? No debe ser solamente un proyecto social, y por eso estoy diferenciando el término proyecto misionero de viaje misionero. El viaje misionero se hace una sola vez
y normalmente se lleva a ayuda social, se hace actividades evangelísticas y nada más. Lo que quiero motivarles a ustedes, hermanos, a pensar es en función de proyectos misioneros que involucren viajes, muchos seguramente, para un determinado lugar, con el objetivo de buscar la plantación de una nueva iglesia. Entonces, en ese sentido, un viaje misionero no es un proyecto misionero, pero un proyecto misionero puede tener viajes misioneros dentro de sí. No debe ser un evento aislado una vez al año, ya creo que quedó claro eso. No debe implicar, o debe implicar, mejor dicho, el proceso integral de la Gran Comisión: evangelizar, discipular, plantar iglesias. No debiera incluir solo unos pocos, sino realmente toda la iglesia debía estar inmiscuida, involucrada en este proyecto de llevar la palabra de Dios más allá de las cuatro paredes del templo. No debiera ser ajeno a la idiosincrasia y realidad de cada hermano y congregación local, es decir, no todas las iglesias tienen la misma capacidad, no todas las iglesias tienen los mismos recursos. Algunas podrán enviar y hacer proyectos misioneros al lejano oriente, otras no, otras podrán hacerlo en su distrito, otras podrán hacerlo dentro de la circunscripción de su país. Eso cada iglesia podrá determinarlo según sus capacidades, pero cada una de estas cosas son igualmente un proyecto misionero válido, siempre y cuando impliquen los procesos de la Gran Comisión. El proyecto misionero no debiera ser algo que solamente las agencias misioneras hacen, y eso es lo que justamente quiero meditar también hoy. ¿Sí? Las agencias misioneras se crearon por alguna necesidad puntual, pero no debieran reemplazar a la labor de la iglesia. La organización llamada a empujar las misiones no son las agencias misioneras, sino la iglesia. Cristo no murió para plantar una agencia misionera, Cristo murió para plantar una iglesia, y la iglesia es la encargada de esa responsabilidad principal. Los proyectos misioneros, entonces, en ese sentido, deben de ser guiados, sostenidos y soportados principalmente por las iglesias, pero lamentablemente eso es lo que no se ve actualmente. Quienes están llevando esta carga y responsabilidad normalmente son las agencias misioneras, y las iglesias se están contentando simplemente con enviar algún tipo de apoyo financiero o apoyar en oración, pero no es suficiente. Las iglesias debieran tomar las riendas, la responsabilidad de iniciar, incluso de sostener proyectos misioneros dedicados a llevar la palabra de Dios más lejos de nuestro ámbito local. ¿Tenemos algún tipo de fundamento bíblico para esto? Bueno, sí, lo tenemos en dos lugares en el ministerio de Pablo. El primero lo encontramos en Hechos capítulo 14, donde vemos allí a Pablo recorrer las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía, predicando la palabra del Señor, es decir, haciendo una labor evangelística, confirmando a los discípulos una labor discipuladora, y luego entrenando ancianos y constituyéndolos en cada iglesia local que se había formado. Entonces, si bien es cierto, la palabra proyecto misionero no se ve en ninguna parte de las Escrituras, podemos entender esto como un proyecto misionero. ¿Por qué? En primer lugar, porque esto corresponde o responde a un llamado de Dios. Hechos capítulo 13 nos muestra el llamado del Espíritu Santo a Saulo y Bernabé para que salgan a la labor misionera. Implica un llamado de Dios, implica oración de los líderes, implica envío de la iglesia a este equipo misionero, y implica un plan. No se nos dice que Bernabé y Saulo tenían un plan, pero sí se nos dice que ellos sí tenían claro a dónde estaban yendo y qué querían ir. Y en los lugares donde no tenían claro qué iba a suceder, pues ellos oraban y Dios los dirigía. Entonces, esto nos muestra la organización, pero a la vez la flexibilidad que los siervos del Señor tenemos que tener al momento de entrar en lo que es la labor misionera. Entonces, no podemos entrar a hacer un proyecto misionero si no tenemos una planificación, un lugar a donde querer ir para llevar la palabra, pero tampoco podemos hacer un proyecto misionero si todo lo tenemos tan cuadriculado, decir, no, así debe de ser y así es como debe de ser, y no nos aperturamos a que Dios nos pueda guiar por otros lugares. Entonces, hay que tener tanto la planificación y la organización como la flexibilidad de poder dejarnos llevar y guiar por el Espíritu del Señor. Otro ejemplo también lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19, versículos 8 al 10, donde vemos también a Pablo, esta vez en su tercer viaje misionero, llegar a la ciudad de Éfeso y quedarse ahí por 2 años, predicando el Evangelio, discipulando y entrenando. Desde la casa, primero de una sinagoga y luego de la casa de uno llamado tirano, la escuela de uno llamado tirano, de tal manera que los frutos de este proyecto misionero pudieron llegar a toda Asia. Una vez más, no vemos la palabra proyecto misionero, pero vemos las implicancias de un proyecto misionero, porque vemos el llamado de Dios a Pablo, vemos la vida de comunión personal que Pablo tenía con Dios, y vemos el plan, ¿no? Pablo ya tenía pensado venir a Éfeso, y eso lo vemos desde el segundo viaje misionero. Cuando Pablo pasa por Éfeso,
y anima a los hermanos diciéndoles que él piensa regresar, y en efecto así fue. Pablo regresó en el tercer año y se plantó allí en Éfeso durante 2 años. Solamente vemos en su viaje misionero de Pablo 2 lugares donde Pablo tomó mucho tiempo. El primero de ellos fue en Corinto, que se demoró 18 meses allí, y el segundo es aquí en Éfeso, donde vemos a Pablo por espacio de 24 meses en un lugar fijo predicando la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que había un plan, porque tanto Éfeso era un puerto muy concurrido como Corinto, como Éfeso era pues casi la capital de toda Asia, un lugar desde donde se podía llegar a toda Asia con la palabra de Dios, Señor. Así que una vez más vemos organización, vemos estrategia, vemos un esfuerzo dirigido hacia poder llevar la palabra de Dios cada vez más lejos, ¿sí? Un proyecto misionero que involucra evangelismo, discipulado y plantación de iglesias por medio del entrenamiento de nuevos líderes. ¿Cuáles son los niveles de proyecto misionero? Bueno, ya los habíamos mencionado a nivel personal, es decir, creyentes compartiendo el evangelio de manera sistemática, en proyectos misionales de corto alcance, es decir, en mi barrio, en mi comunidad, en una célula, ¿sí? De mi distrito, de mi zona. ¿Estamos llevando la palabra de Dios? Sí. ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? Sí. A nivel local, personal, lo estamos haciendo. A nivel grupal, grupos de hermanos compartiendo el evangelio y haciendo discípulos en proyectos misionales de mediano alcance, es decir, células que ya tienen una predisposición o tienen una visión de plantarse en nuevas iglesias, ministerios, grupos de hermanos que de pronto hacen la labor misionera, tal vez ya saliendo del barrio a otro distrito o tal vez a otra ciudad, con el mismo objetivo de llevar la palabra de Dios a nivel de toda la congregación, proyectos en donde toda la congregación esté involucrada en la plantación de iglesias o en el envío de algún misionero a un campo blanco, tal vez es muy lejos como para enviar a toda la iglesia, o muy lejos para que muchos creyentes vayan, pero la iglesia puede hacer un esfuerzo para enviar a un misionero o un equipo de misioneros a esa determinada localidad. Y a nivel de muchas iglesias, cuando vemos a varias iglesias uniéndose, normalmente coordinadas por agencias misioneras, con el objetivo de enviar, sostener y ayudar a una cantidad de misioneros X en el campo. Lo que normalmente se ve es ese nivel, ¿no? Iglesias aportando dinero para que las agencias misioneras envíen y sostengan a los misioneros. Pero queremos entender que los proyectos misioneros pueden tener muchos alcances, ¿no? A nivel personal, grupal, a nivel de iglesia, a nivel de muchas iglesias, pero realmente toda la congregación debería estar ocupada en este trabajo. ¿Qué queremos considerar cuando pensamos en un proyecto misionero? Un tiempo de oración y búsqueda del Señor, un lugar de ministerio donde haya necesidad, una ciudad, un barrio, un distrito, un país, una zona, un conteo y un presupuesto de los recursos financieros y logísticos con los que contamos. Queremos hacer obra misionera, excelente, pero tenemos a alguien que podemos enviar para hacer la labor misionera, tenemos evangelistas, tenemos gente preparada para predicar el evangelio, tenemos gente preparada para discipular nuevos creyentes, tenemos Biblias, folletos, entonces hay que hacer una preparación, una previsión económica, material, logística de esto. Si vamos a hacer varios viajes misioneros, tenemos alguna movilidad, tenemos contactos, tenemos un lugar a donde ir en esa zona, conocemos la zona, qué tan fácil es llegar, cuánto cuesta llegar, muchos hermanos pueden ir, hay algún problema en que vayan hermanos de edad, hay un problema en que vayan matrimonios, hay un problema en que vayan niños. Entonces todas esas cosas se tienen que pensar, se tienen que definir antes de poder pensar en un proyecto misionero. ¿Cuántos viajes serían necesarios hacer? ¿Cuántas personas pudiéramos ir? ¿Qué tan factible sería poder encontrar un lugar donde pernoctar? ¿O hay una iglesia allí a la que podamos ayudar? ¿O si no hay una iglesia, hay posibilidades de que luego se pudiera plantar una iglesia allí? Entonces todas esas cosas tenemos que preguntarnos. Seguramente tendremos que hacer algún tipo de viaje exploratorio para poder conocer la zona antes de dar inicio al proyecto misionero en sí mismo, pero es necesario entender todas estas cosas. Luego formar en la iglesia un equipo de trabajo, ¿no? La gente con la que voy a ir, con la que vamos a trabajar, con la que vamos a llevar la palabra allí. Un plan de evangelismo, discipulado y entrenamiento de líderes para plantar nuevas iglesias en esa zona. Obviamente dependiendo de la respuesta que encontremos y de cómo el Señor nos bendiga en el ministerio allí. Un plan de seguimiento y visita al nuevo proyecto, es decir, las siguientes veces que vamos a ir, vamos a seguir plantando la palabra de Dios, vamos a seguir llevando el evangelio, vamos ya a empezar a discipular creyentes, vamos ya a pensar en el siguiente paso después de este proyecto. Entonces la idea al final, hermanos, siempre es, el proyecto misionero no es una labor social,
No solamente es llevar el Evangelio, sino es llevar el Evangelio, llevar algún tipo de ayuda social si es pertinente, discipular y mirar o mirar en perspectiva de poder plantar alguna nueva iglesia en esa nueva zona donde estamos apuntando. Esa es la idea, ¿no? Y ese debería ser el fruto del proyecto misionero. ¿Para qué? Para que tenga sentido el esfuerzo, para que tenga relevancia en la inversión en dinero, en tiempo, en recursos de lo que se está haciendo. Por supuesto, no todos los proyectos tienen un buen término. A veces, por más que hagamos el esfuerzo y hagamos todo lo necesario para que funcione bien, pues no hay los frutos esperados. Simplemente quedémonos con la satisfacción de que por nuestra parte cumplimos la labor, llevamos la palabra de Dios y simplemente miremos otro lugar para seguir avanzando el Evangelio. Pero si ya encontramos frutos y la cosa está funcionando bien y hay creyentes nuevos a los cuales estamos discipulando, hay algún líder que hemos dejado o líderes que estamos ya entrenando para que queden allí a cargo de esa nueva obra, entonces tenemos que seguir un acompañamiento, un apoyo financiero seguramente al inicio, un apoyo espiritual, un apoyo moral al nuevo pastor, a los nuevos líderes de esa congregación nueva que acaba de ser plantada, y un seguimiento hasta que esa iglesia niña ya pueda tener la suficiente madurez como para velar por sí misma, ¿no? Al final, en algún momento tiene que haber una fecha de corte, no se puede tener una dependencia eterna entre una iglesia madre y una iglesia hija, en algún momento tiene que haber una madurez. En ese sentido, un proyecto misionero no es más que una expresión del proceso de plantación de iglesias, que vuelvo a repetir, involucra viajes misioneros. Entonces, ¿por qué hablamos de esto, hermanos? Porque quiero animarles a que pensemos, a ustedes que van a ser pastores, futuros pastores, o esposas de pastor, o misioneros, que pensemos de una manera más integral, no solamente en términos de hacer un viaje misionero y ya, sino en términos de proyectos que nos ayuden a plasmar lo que Cristo encomendó a su iglesia, ir y hacer discípulos a todas las naciones, de una manera, ya lo sabemos, es bíblica, pero de una manera realista, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, amamos las misiones, amamos la obra de Dios, oramos por las misiones, hacemos festivales misioneros donde contamos a los hermanos cómo es la vida en India, cómo es la vida en Pekín, cómo es la vida en Nepal, excelente, pero no tenemos mayor nivel de involucramiento, es decir, no estamos efectivizando esa labor, o no estamos dando sacrificialmente a las misiones, o dos, lo estamos haciendo, pero la misma iglesia no está involucrada en la obra misionera. Es decir, no está yendo al campo, no está viendo la necesidad. Y hermanos, mientras la iglesia no conozca el campo, pues no va a saber involucrarse adecuadamente. Lo podrá hacer con una ofrenda misionera, pero no lo va a hacer de corazón porque no conoce la realidad. Entonces, con esto no estoy diciendo que toda la iglesia tiene que viajar a Pekín, a Nepal o a Turquía. Lo que estoy diciendo es de que cuando la iglesia implementa proyectos misioneros de corto, mediano, largo alcance, en Jerusalén, en su Jerusalén, Judea, Samaria o hasta lo último de la tierra, y si la iglesia en algún momento, grupos de hermanos dentro de la iglesia, tienen la oportunidad de hacer algún tipo de viaje misionero en el contexto de un proyecto misionero, van a conocer la realidad del ministerio de más cerca y van a poder testificar también, influenciar a otras personas de que la labor misionera no es fácil y que no es suficiente solamente decir, sí, estamos orando por tal misionero, o sí, estoy dando mi ofrendita para las misiones, sino que es necesario que la iglesia también vaya, de alguna manera, vaya y se ensucie las manos, por así decirlo, en esta gran labor. Entonces, los proyectos misioneros ayudan a interiorizar, a personalizar el esfuerzo y el costo de la obra misionera a los creyentes en las congregaciones. Entonces, el proyecto misionero, ¿qué debe de buscar? La plantación de una iglesia o el apoyo a una iglesia que ya existe en esa zona, cualquiera de las dos. Ser autóctona en cuanto al lugar del ministerio, es decir, no buscamos un clon de la iglesia madre, sino una iglesia que se exprese a sí misma de acuerdo a su propia idiosincrasia. Una nueva iglesia autosostenible en el tiempo, que madure, que llegue a velar por sí misma. Ser apoyado por la iglesia principalmente en finanzas, oración, ayuda ministerial, haya un contacto, un compañerismo, y debe de buscar que al final haya entrenamiento de obreros, que normalmente será al inicio que salgan de la propia iglesia madre, pero eventualmente obreros que se levanten de esa nueva obra. Entonces, podemos decir que el proyecto misionero muchas veces no va a terminar sino hasta dentro de muchos años, o tal vez nunca termine, sea un ala de la iglesia que constantemente esté buscando nuevas oportunidades de ministerio donde poder llevar la palabra del Señor.
En ese sentido, en el tema de proyectos misioneros, de misiones en general, ¿cuál es el papel de las agencias misioneras? Las agencias misioneras, hermanos, son organizaciones paraeclesiásticas, ¿no? Que nacieron al lado de la iglesia, no son una iglesia, son organizaciones puestas al lado de las iglesias que normalmente tienen como finalidad brindar soporte financiero y espiritual a los misioneros en el campo. Ahora, estas agencias misioneras agrupan el apoyo misionero, el apoyo financiero de muchas iglesias y la canalizan a los misioneros. ¿En qué sentido? En el sentido de que tal vez una sola iglesia no puede pagar el costo de vida de una pareja en Japón, por ejemplo, o en China, que está bordeando los $2.500 aproximadamente una familia allí, pero muchas iglesias, 10 iglesias, 15 iglesias, 20 iglesias, sí lo pueden hacer. Pero quien aglutina, quien canaliza todos esos fondos y los redistribuye a los misioneros son las agencias misioneras. Por supuesto que hay un costo asociado. Las agencias misioneras son organizaciones que tienen empleados, que tienen logística, que tienen toda una necesidad también. Entonces parte de esas ofertas también está destinado al propio sostenimiento de la agencia misionera, y otra parte de ese fondo es destinado para las iglesias, para los misioneros. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué nacieron las agencias misioneras? ¿No? En la Biblia no vemos esto, pero nacieron básicamente de una manera coyuntural, porque la iglesia local renunció, dejó de lado su responsabilidad a las misiones. No fuimos tal vez tan proactivos en estar detrás de los misioneros o impulsando la labor misionera. Entonces nacieron estas organizaciones que se han puesto al lado de la iglesia, y claro, con esto no estamos satanizando a las agencias misioneras, son valiosas, son importantes, pero sí tenemos que tener muy claro que no son ellas las llamadas a sostener la obra misionera, sino la iglesia, ¿no? Las agencias misioneras, o mejor dicho, la iglesia puede existir tranquilamente sin agencias misioneras, pero la agencia misionera no puede existir sin la iglesia a su lado, como el principal aliado, la principal cantera de donde salen los nuevos misioneros, el principal aliado en las finanzas y en la oración. Suman una capa más de interacción entre los misioneros y las congregaciones locales. Normalmente los misioneros no tienen contacto con las congregaciones locales, sino contactan directamente con las agencias misioneras, porque ellas son las que les hacen llegar el sustento financiero de muchas iglesias. ¿Qué tan sano es esto? Pues a veces plantea retos a veces, porque muchas veces los misioneros no solo necesitan apoyo financiero, no solo necesitan enviar sus cartas, ¿no? Necesitan realmente el consejo, la comunión, la conversación con pastores, con hermanos que les ministren, que les ayuden. Recuerda que muchos de los misioneros se encuentran muy solos en el campo, están solos o en pareja con sus matrimonios, pero realmente solos, no tienen mayor contacto con otras personas, o no tienen mayor contacto con otras iglesias, y eso es en cierto sentido un riesgo. Y si añadimos esto, que la mayoría de los misioneros no tienen contacto directo con las iglesias, sino con las agencias misioneras, claro, sé que las agencias misioneras muchas veces procuran hacer un acompañamiento espiritual, pero recuérdalo, la labor no es la responsabilidad de las agencias misioneras, sino es la labor de la iglesia, de los pastores, en hacer esto. Las agencias misioneras, como una gran ventaja, suelen estar más especializadas en misiones, suelen tener un conocimiento mayor del campo que las iglesias, porque normalmente los movilizadores y los directores de equipos de ministerios de misioneros pues son personas que constantemente están viajando y que conocen de primera mano la necesidad del campo mucho mejor que las iglesias. Entonces, vuelvo a repetir, con esto no estoy satanizándole a las agencias misioneras, estoy diciendo son importantes, su labor es interesante, importante, pero no debemos de descargar a las agencias misioneras la labor que le corresponde a la iglesia local, ¿no? Y por eso quiero terminar con esto. ¿Cuál es el papel de la iglesia local, ¿no? La iglesia local es la llamada a entrenar, capacitar y enviar candidatos al campo misionero, ¿sí? No es la responsabilidad de la agencia misionera. La agencia misionera puede seguir funcionando tranquilamente, canalizando el apoyo financiero, llevando ánimo, de alguna manera canalizando la comunicación entre misioneros e iglesia, pero es la iglesia la llamada a ser la cantera de nuevos misioneros, a capacitar a los misioneros, a enviar candidatos al ministerio, a orar por los misioneros, a brindar apoyo económico a los misioneros y también apoyo espiritual y moral. La iglesia local es la llamada a hacer esto, el soporte financiero, espiritual y moral. Normalmente las iglesias locales no tenemos tantos recursos financieros para apoyar completamente a misioneros en el campo, y ahí es ahí donde podemos articular esfuerzos con la agencia misionera, porque muchas iglesias sí lo pueden hacer.
y la agencia misionera puede canalizar esos recursos y distribuirlos de una manera más óptima. Pero eso no descarga, vuelvo a repetir, la responsabilidad de la Iglesia de cumplir la comisión dada en Hechos 1:8 y levantar proyectos misioneros a nivel local, regional, nacional y global, según lo que la Biblia nos enseña. Seguramente yo necesito el apoyo de las agencias misioneras para poder llegar hasta el fin del mundo, pero para hacerlo de manera local y regional o incluso nacional, lo puede hacer la Iglesia tranquilamente por medio de sus propios recursos, de su propio personal, sin necesidad de las agencias misioneras. Esto es importante entonces, hermanos, con esto quiero terminar esta breve reflexión, solamente animando a que usted pueda considerar el levantamiento de proyectos misioneros, la definición de proyectos misioneros, proyectos de alcance en nuestra localidad, y obviamente una buena manera de hacerlo es empezar de una manera local, es decir, identificando alguna labor de necesidad, algún lugar de necesidad, en mi barrio, en mi zona, en mi comunidad, y poder planificar una actividad evangelística, luego una actividad discipuladora con los frutos obtenidos, una labor de entrenamiento de líderes o de envío de líderes a esa nueva zona y la plantación de una iglesia que en el tiempo se pueda autosustentar, autorreproducir, autoexpresar y así ir tras la búsqueda de un nuevo lugar, tal vez mucho más lejos o a la par, donde podamos seguir llevando la palabra de Dios como el Señor nos manda en la gran comisión. No está exento de riesgos, no está exento de retos y de desafíos. De por sí, un viaje misionero tiene sus complicaciones, no todos los hermanos pueden por el tiempo, no todos tienen el dinero, la capacidad económica para embarcarse en alguno de estos esfuerzos. El proyecto misionero, al ser algo mucho más amplio, una sombrilla más amplia, pues es mucho más complicado, pero no por ello despreciable ni por ello algo imposible de hacer. Es algo que se tiene que hacer si queremos realmente ser serios en cuanto al cumplimiento de la gran comisión. Vuelvo y repito, no queremos despreciar tampoco los viajes misioneros, pero hermanos, un viaje misionero al año donde vamos a un lugar, llevamos folletos, predicamos la palabra y no volvemos a ir hasta el siguiente año, y eso si es que volvemos, porque podemos ir a otro lugar, pues no tiene tanto sentido cuando hablamos de los frutos que esperamos obtener. La labor de la gran comisión tiene que ser intencional, planificada, dirigida por Dios, medible y realista, y que nos lleve a frutos que se pueden medir, que son tangibles, que se pueden ver en términos de nuevos líderes y de nuevas iglesias. Muy bien, en el curso hemos puesto como recursos un taller completo donde hablamos un poquito más acerca de esto, y lamentablemente por la extensión del curso no podemos dedicar más tiempo a esto. Esta es solo una corta introducción, luego usted ya puede ver más detalle de esto en el curso de Historia y Práctica de la Obra Misionera. Ahí hay todo un desarrollo del curso donde hablamos ya en detalle acerca de esto, así que si no ha llevado ese curso, pues puede llevarlo y va a encontrar mucho más riqueza de este tipo. Entonces solamente es una introducción para que usted pueda meditar en esto y realizar las tareas correspondientes a esta semana. Muy bien, hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.